Aleluya. El día domingo compartía con ustedes de aquel capítulo 1 de Josué el mandato del Señor que en 3 oportunidades le dijo a aquel hombre Josué, de Dios que estaba en un lugar tan importante. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy, pero muy valiente. Y yo les decía que sin esfuerzo y sin valentía no se logra nada. Todo requiere de un esfuerzo y cuando se trata de las cosas del Señor, mucha, pero mucha valentía. En el capítulo 2, del que no lo voy a leer todo porque voy a parafrasear el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4, para luego el domingo meterme en un punto que también es muy, pero muy importante. En el capítulo 2, 3 y 4, pero puntualmente en el capítulo 2, Josué tiene la orden de Dios de ir a Jericó y mandar a espías. Y manda espías que vayan a ver el lugar, a ver cómo es la tierra, a ver qué es lo que pasa ahí, a ver cómo se desenvuelven algunas cosas y van aquellos espías. Entran espías en Jericó porque Jericó era el lugar que iba a ser conquistado. ¿Y qué hace Josué? Envía allí a unos espías y entran en la ciudad. De alguna manera saben que habían entrado en la ciudad. ¿A dónde van los espías? Van a la casa de una mujer que se llama Rahab y que ella era ramera, era prostituta. Era una de las tantas actividades que existieron de siempre. Y entran en la casa de aquella mujer que era ramera, era prostituta, y se quedan ahí y manda el rey, porque se entera que en la casa de ella habían ingresado espías, y cuando manda a buscar por ellos, aquella mujer, Rahab, los esconde en la parte de arriba, en la terraza, detrás de unos montículos de lino que había allí, y allí los esconde. Y cuando manda a buscar por ellos, ella dice: miren, vinieron, estuvieron, pero ya se fueron. Vayan a buscarlos antes que se vayan lejos. Y mandan buscar a aquellos hombres fuera de la ciudad por el camino. Y ella los va a ver arriba donde los había escondido. Y les dice: miren, yo sé que el Señor está, Jehová está con ustedes, Dios está con ustedes, y todos en la ciudad saben que Dios está con ustedes. Se había conmovido de alguna manera la ciudad. Y hay algunas lecciones para aprender sobre este capítulo 2, sobre el 3 y sobre el 4. Primero, que cuando Dios marca algo al liderazgo, puntualmente acá, a Josué, lo que hay que hacer cuando Dios marca algo es obedecer a la voz del Señor. Diga conmigo si se anima a obedecer a la voz del Señor. Esto es parte del liderazgo. ¿Cómo se traduce en estos tiempos? Cuando Dios marca algo a la iglesia y puntualmente al pastor, bueno, el pastor tiene una inmensa responsabilidad y es la de hacer caso. Sí o sí. Siempre tenemos que aprender que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que las grosuras. Eso ya lo dijo Samuel a Saúl. Es decir, que cuando Dios marca algo,
pues hay que hacerlo, no hay que dar mucha vuelta. Y esa responsabilidad recae sobre los ministerios de gobierno, y cuando hablo de los ministerios de gobierno me refiero a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores y maestros, que es una misma tarea, un mismo llamado para el Señor. Ahora, Él envía a espías, hizo caso, pero fíjense esto, también encuentra disposición en los espías, que esto es algo que tiene que caer también en la iglesia, es la disposición al mandato de Dios. Y a veces una tarea tan difícil como ir a espiar qué era lo que pasaba en una tierra que iba a ser conquistada. Me atrevo a decir cómo se vería reflejado esto en la iglesia. Bueno, Dios habla a los pastores, habla a los ministerios, pero también tiene que haber esta disposición en la iglesia. ¿Para qué? Para meternos donde el Señor nos mande, sabiendo que Él está con nosotros. ¿Te acordás, Nelson, cuando nos metimos en la zona roja? Fuimos ahí medio con aquellas mujeres al principio, casi a espiar cómo era el panorama. Y Dios nos respaldó y Dios nos respondió. Es decir, que en el pueblo también tiene que haber esta disposición en nosotros para lo que haga falta. De paso lo menciono, a veces yo he escuchado muchas veces a personas que han dicho, no, yo no puedo meterme en aquella área, no, yo no puedo hacer aquello otro, no, yo no puedo porque mi carácter es especial y no puedo. Bueno, yo les quiero decir que a veces uno tiene que saber tener una lucha en el buen sentido con esto, en lo espiritual. Uno no debe limitarse a decir, no, aquello no lo puedo hacer, sino que tiene que haber esa disposición para clamar a Dios, para que pueda trabajar en mí mismo, para poder hacer lo que tenga que hacer. Porque si es por nuestro carácter, si es por lo que me gusta, si es por lo que más me llama, y se complica la situación. Uno tiene que estar dispuesto para toda buena obra siempre y saber que uno tiene una lucha interna y que la tiene que ganar a los pies del Señor. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Ahora bien, estos hombres van a aquella tierra y lo que pueden ver en ese lugar es muy poquito, porque fueron y estuvieron nada más que en la casa de la ramera, miraron cómo era la seguridad en ese lugar y esa era su tarea. Ahora fíjense algo de los espías. Las Escrituras no relatan los nombres de ellos. Sí, el nombre de la ramera, que era Rahab. Los espías anónimos. Pero qué función importante que cumplieron. Los sin nombre. Siempre que hagamos algo para el Señor, hagámoslo aun si nuestro nombre no figura. Y si no figura, mejor. ¿Saben a cuántos de nosotros el Evangelio nos llegó por los sin nombre? En el siglo XIX, es decir, cuando hablo del siglo XIX, hablo del año 1800 y pico, vinieron muchos extranjeros, ingleses, a traer el Evangelio a nuestras tierras. Protestantes. No tenían dónde recostar su cabeza. Venían a lugares como nuestras tierras. Recordemos que en Europa estaba la revolución industrial y todo esto, es decir, que
ya tenían otra cabeza, otra economía, otra situación. Sin embargo, vinieron a nuestras tierras a traer el Evangelio. ¿Los recordamos por sus nombres? No. ¿Los conocemos por sus nombres? No. Vinieron casi como espías, pero trajeron el Evangelio y prendió el Evangelio. Y fue recibido el Evangelio, y fue recibido Cristo, las buenas nuevas de salvación en el anonimato. Así que cuando hagas algo y es en el anonimato, el Señor se glorifica de una manera especial en el anonimato. Segundo punto, tercer punto, Dios usa a quien quiere y como quiere. ¿De qué manera bendijo a esos que eran sin nombres? Con una ramera, con una mujer que ejercía la prostitución y que no me cabe ni la menor duda que a partir del encuentro que tuvo con ellos y a partir de haber reconocido que en esos hombres había algo de Dios, no me cabe ni la menor duda que la vida de ella cambió. Cuando uno dice Rahab la ramera, ¿quién fue Rahab la ramera? Rahab la ramera luego se casa, creo que con un hombre que se llamaba Salmón o algo semejante, y tiene un hijo que se llamó Booz. Booz. ¿Y sabe quién fue Booz? Booz se casó luego, ¿con quién? Con voz bien audible. ¿Con quién se casó luego Booz? Con Ruth. Con Ruth. Y sabe que Rahab la ramera, Booz y Ruth están en la genealogía de Jesús. Wow. Cuando uno mira la genealogía de Jesús, ahí aparece Rahab la ramera, que tuvo a Booz y que Booz se casó con Ruth. Y sigue para abajo toda la genealogía. Dios muchas veces usa lo impensado. Uno cree que va como un espía a un lugar enviado por Dios para ver la tierra y los planes de Dios a veces surgen de una manera tan distinta como uno creería. Esto de los espías me suena mucho a evangelismo, cuando Dios habla que se vaya a establecer una obra en una ciudad. Bueno, uno va a esa ciudad, a caminar a esa ciudad, va como espía. Y a veces Dios abre las puertas, no como uno cree que se van a abrir, sino como Él lo tiene pensado. Y en este caso Dios utilizó a una ramera. Y esta mujer, Rahab, los escondió, los protegió. A veces uno dice, bueno, ¿de qué manera Dios me puede proteger? Mire, descanse que cuando uno va como espía a algún lugar para establecer una obra, Dios nos va a proteger de la manera que Él cree que es mejor. En este caso, Rahab la ramera en el altillo los escondió y los protegió. Y cuando vinieron a preguntar por ellos, dijo, no, ya se fueron. Y después les dijo a ellos, miren, quiero hacer un pacto con ustedes. Los fueron a buscar. Yo sé que Dios los envió, pero como Dios los envió a ustedes, les pido que ustedes cuiden a mi padre, a mi madre y a mis hermanos. Y los espías le dijeron, hagamos esto, hagamos un trato. Te vamos a dar un cordón para que lo ates en la ventana de tu casa. Cuando venga la invasión que vengamos a tomar Jericó, los soldados van a ver en la ventana de tu casa este cordón que te estamos dando y ahí no van a ingresar. Si sale tu familia fuera de tu casa, ya no es responsabilidad nuestra. Hicieron un pacto. Hicieron un pacto, puso ese cordón en la ventana.
sacó a esos espías, con una cuerda los ayudó a bajar desde su casa. Estaban en un lugar elevado y los bajó con una cuerda y les dijo que se queden escondidos 3 días en el monte hasta que aquellos que habían ido a buscarlos ya no los busquen más. 3 días. El número 3 tiene un significado muy especial. Ustedes saben que Jesús estuvo 3 días muerto, yo lo mencioné el otro día, y al tercer día resucitó. Ellos estuvieron 3 días escondidos en el monte. Después de 3 días volvieron hacia la ciudad donde estaba Josué. Pero comienzan a ocurrir cosas importantes porque cuando los espías llegan a verlo a Josué, le dicen: el temor de Jehová estaba sobre ellos en Jericó. Acá me quiero meter también en un área que creo que es importante. Muchas veces al enemigo, los creyentes le dan mucha importancia. Al diablo y a los demonios hay algunos que le dan mucha importancia y le tienen miedo y le tienen temor. Hermanos, yo les quiero decir que los demonios son los que temen al reino de Dios. Es a la inversa. Los enemigos que estaban en Jericó tipifican a los enemigos que la iglesia tienen en este tiempo. ¿Y cuál es el enemigo que tiene la iglesia en este tiempo? Satanás y los demonios. No es el hombre. Y lo que tenemos que saber y estar firmes es que los que tienen que temer al pueblo de Dios es el enemigo. Nos temen. Es el pueblo de Dios el que se mete en el campamento del enemigo en una ciudad que puede ser una ciudad idólatra o con pecado. Y el que teme es el enemigo, porque es la iglesia la que va en nombre de Dios a derribar esas fortalezas, no para pelear con el enemigo, sino para glorificar a Dios. Y desciende la presencia de Dios, y es el que se encarga de hacer el resto de las cosas. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que se ocupa. El enemigo es el que teme. Cuando le lleva estas noticias a los espías a Josué, Josué ya sabía que esto era así. Dice: en la ciudad están temiendo por lo que nosotros vamos a hacer. Están con miedo. En el capítulo 3 me llama la atención porque Josué le manda a los sacerdotes que lleven el arca, porque ahora tenía que pasar otra cosa. Tenían que cruzar el Jordán. Y manda que lleven los sacerdotes el arca. Y como 2000 codos atrás iba a ir el pueblo. Y miren lo que ocurre. Mientras ellos van marchando, se encuentran que está el Jordán frente a ellos. ¿Y qué hacen los sacerdotes que llevaban el arca? Pisan el agua del Jordán y, oh sorpresa, como pasó con el Mar Rojo, el Mar Jordán vuelve a abrirse. Se detienen las aguas que venían de arriba y como se detienen las aguas que venían de las partes altas, el Jordán comienza a secarse. Y el pueblo comienza a pasar las aguas del Jordán por un lugar seco. Por lo tanto, nos deja otra enseñanza. No es la planificación de la guerra, de la posesión de un lugar, lo importante, sino que lo importante era
y es la presencia de Dios. Es eso lo importante. Que la presencia del Señor vaya adelante. Que la presencia de Dios vaya conquistando los lugares. Pero, ¿qué se necesitaba? Que aquellos sacerdotes lleven el arca. Y la llevaban. Por lo tanto, cuando uno quiere conquistar un lugar puntualmente, cuando se quiere establecer una obra nueva, cuando se quiere hacer algo nuevo que la iglesia lo va a encarar, lo que hay que llevar es la presencia de Dios. Y para llevar la presencia de Dios, el culto tiene que ser algo fresco. Cuando el culto es algo fresco, está garantizada la presencia de Dios. Y esto así lo hicieron los sacerdotes. Y el agua, aquel era un lugar profundo, el Jordán. ¿Qué creen ustedes? ¿Que era un arroyito? No, era un río. Grande, ancho, profundo. Comenzó a secarse y pudo pasar el pueblo por ahí. Los misterios de Dios. Pero no solamente eso, sino que cuando están pasando el Jordán en el capítulo 14, muestra que Josué les pide que agarren 12 piedras del Jordán. Y van a Gilgal. ¿Y qué es lo que hace Josué? Dice, miren, vamos a poner las 12 piedras en Gilgal, las 12 piedras que sacamos del Jordán, porque el Jordán se secó, se abrieron las aguas y el pueblo pasó. Vamos allí a hacer una especie de altar para que las generaciones que vienen por detrás sepan que Dios secó las aguas de arriba y que el agua no llegó al Jordán y que pasamos por ahí. Y allí erigieron un altar, las 12 piedras, para que las generaciones que venían posterior sepan que Dios había hecho la obra. ¿Cuál es la tarea que tiene la iglesia? La tarea que tiene la iglesia es la de tener un lugar elevado siempre, recordando que fue Dios el que nos trajo hasta acá. En la iglesia, ven que hay una similitud en lo que pasó tantos años atrás con el presente de la iglesia. Muchas veces la iglesia va diciendo, tenemos que tener estrategias para ganar aquel sector de la gente, una estrategia. Hermanos, lo que necesitamos es glorificar el nombre de Dios y que la presencia de Dios sea la que abre los canales, los que abre los caminos. Es eso. Alguno puede decir, no, pero Dios nos puede dar la estrategia. Claro que Dios nos puede dar la estrategia, pero la estrategia número 1 es que el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Siempre, siempre. Por lo tanto, estos misterios tienen que ser algo que en nosotros están hecho carne. Hay lugares por conquistar en tu vida, hablo en lo personal, ya no hablo como congregación. Hermano, glorifica el nombre de Dios en tu vida. Exalta el nombre de Dios. Tené un altar elevado en tu vida para Dios. Para Dios. Movete en tu casa, levantá las manos, glorificá el nombre de Dios. Que Dios va a dar la salida siempre. Puede utilizar lo impensado Dios para glorificarse en tu vida. Puede usar un vecino, puede usar un medio, puede usar lo que quiere, porque Él es Dios. Termino diciéndoles esto. Lo que hicieron los sacerdotes fue clave.
porque lo que hicieron los sacerdotes era llevar el arca de la presencia de Dios hasta el mismo Jordán. Vos necesitas que se abra en tu vida, que se abran las aguas. Lleva la presencia de Dios. ¿Querés que pasen cosas? Lleva la presencia de Dios. Ese es el misterio. Porque ahí iban los sacerdotes. Recordemos que el Señor dijo que delante de Él éramos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, podemos y debemos llevar la presencia de Dios. Amén. Esto es lo que es la iglesia. Llevar la presencia de Dios. A donde vayas. Me encantó lo de los espías. Su nombre no lo sabemos, pero se metieron en el campamento del enemigo y vieron con sus ojos que el enemigo les temía a ellos. ¿Le tenías miedo al enemigo? Ya no le tengas miedo al enemigo. Es el enemigo el que tiene miedo de lo que ocurra con ellos. ¿Se acuerdan cuando se encontró Jesús con aquel endemoniado gadareno? Dice que nadie podía pasar por ese lugar, tenía legiones. Y cuando llegó Jesús a él, los demonios le preguntaron, ¿qué quieres de nosotros? No ha llegado nuestra hora. El Señor les mandó que salgan de ahí, de ese hombre. Tenían pánico. Y le dijeron, allí hay un hato de cerdos, déjanos ir a ellos. Y Jesús les dijo, vayan. Y fueron a los cerdos, y los cerdos se desbarrancaron. Terrible, terrible. ¿Por qué? Porque el enemigo huye de todo lo que tenga que ver con la presencia de Dios. Acordate y garantizate de esto. Y termino. Lleva la presencia de Dios a donde sea. El resto, déjalo en las manos de Dios. ¿Amén? Amén. Dios te bendiga.